Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Jonás. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizás Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Bien, aquí tenemos la historia de Jonás. Esta es una historia bien particular, ¿cierto? La historia de Jonás es bien particular. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a escucharla durante toda esta semana, ¿cierto? Vamos a escucharla durante toda esta semana. No me quiero adelantar a todos estos acontecimientos, pero sí digo que es bien particular en el sentido de la ley de Dios, la ley de los hombres, ¿cierto? Ahí vamos a marcar una gran diferencia y vamos a encontrar una gran particularidad. Por ejemplo, hoy la misión de Jonás era anunciar la destrucción, ¿cierto? La misión era anunciar la destrucción, pero el pueblo escuchó, ¿cierto? El pueblo escuchó la voz del Señor y proclamaron un ayuno. Yo creo que, y empezaré diciendo, dando pinceladas a lo que quizás toda esta semana voy a repetir, y es: no está escrito el castigo, no está escrito. Yo a veces escucho, muchas veces, ¿cómo digo? Como nuestras palabras y nuestras predicaciones, y nosotros somos inquisidores. O sea, esto no le agrada al Señor y si lo haces, te condenas. El Señor viene por esto y los va a castigar. Somos así, cerrados, implacables. Pero lo que pasa hoy con Nínive es que Nínive va a ser destruida. Esa fue la frase de Jonás: Nínive va a ser destruida, Nínive va a borrarse del mapa. Pero los ninivitas escucharon la voz y cambiaron. Eso no estaba en los planes de Jonás, pero sí en los planes de Dios. Y ahí es donde viene una enseñanza bien importante: que nunca se nos olvide que nuestros planes no son los planes de Dios, que nuestra manera de pensar no es la manera de pensar de Dios. Y que aunque muchas veces nosotros quisiéramos el castigo, que aunque muchas veces nosotros quisiéramos como acabar con muchas cosas, Dios tiene preparado otra cosa para los seres humanos, ¿sí? Hay una palabra que me gusta mucho de David, ¿sí? Y es, en uno de los castigos de David, lo ponen a escoger qué castigo quiere, y David dice una palabra bien interesante: prefiero caer en manos de Dios y no de los hombres. Y esto pasa hoy. El castigo viene de parte de Dios, pero Dios se arrepiente de sus palabras, ¿sí? Alguien podrá decir: entonces Dios no cumple lo que dice. No, Dios sí cumple. Lo que pasa es que a veces nosotros somos como demasiado radicales. Y hay una frase que dice: mudar de ideas también es de sabios. Y yo conozco muchas personas que dicen: no, ya lo dije y no me arrepiento y ya no me devuelvo, y lo dicho está y se acabó y punto. Entonces, y creen que eso es autoridad, y creen que eso es sabiduría, y creen que eso es poder. En cambio, miren a Dios. Dios cambia de planes, pero porque yo me imagino que lo que Dios hace con el ser humano es una provocación. A mí me parece que la pedagogía de Dios es una pedagogía provocativa.
Cuando Dios le dice al hombre, mira, te voy a castigar, no es pensando en el castigo, es pensando en la reacción del ser humano que se arrepienta y cambie. Y de hecho esto es una dinámica muy común en los seres humanos, que son malos o que hacen cosas que no son buenas, y cuando están al borde del peligro, cuando ven la muerte cerca, cuando ven la culminación de algo cerca, se arrepienten y buscan a Dios, y Dios está esperándolos. O sea, no es ese Dios que dice, pero tú me hiciste esto, entonces ya, cierro y me voy, ¿sí? Como muchas veces nosotros con los seres humanos. ¿Cómo te voy a perdonar si tú hiciste esto? Nosotros somos inquisidores, nosotros no somos capaces de ser flexibles, ¿sí? Nosotros no somos capaces de ser flexibles. Por eso siempre nos mueve el espíritu de la ira, de la venganza, del odio, del rencor. Esos son las emociones o los síntomas que nos mueven a nosotros, o los sentimientos, porque no somos capaces quizás de actuar por provocación, sino que actuamos por venganza. Y entonces lo que decimos lo cumplimos y de malas. ¿Sí ven? Así no es. Hoy, en esta primera lectura, el Señor tiene un plan para Nínive, pero el plan no es destruirlo, aunque eso es lo que está diciendo Jonás. Y eso fue lo que Dios le dijo a Jonás que dijera. Pero en los planes de Dios no está la destrucción de Nínive. Yo lo llamaría una provocación de Dios a los hombres, una provocación positiva. Entonces, yo diría, escuchemos siempre la voz del Señor y dejémonos provocar, porque esa provocación busca algo. La provocación busca una salvación, la provocación busca un cambio, la provocación busca algo diferente. Entonces, dejémonos provocar por el Señor para que tengamos ese cambio que necesitamos en nuestra vida. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Bien, y aquí tenemos un evangelio que hemos leído muchísimas veces. Yo le quiero dar un giro diferente. Ustedes saben que yo a veces con la palabra de Dios trato como de encontrarle varios caminos, motivos de reflexión que nos sirvan a todos, ¿sí? Porque para eso se presta la palabra de Dios, para coger un personaje, una historia, un ejemplo. Bueno, para eso se presta, eso se llama interpretación bíblica para la historia de la salvación. Yo me pregunto siempre algo. Con este evangelio estamos juzgando a Marta y dándole un aplauso a María, que escogió la mejor parte. Pero yo digo, bueno, ¿cuál es el sentido de este texto? Porque es que Jesús va con sus discípulos y van con hambre, hay que hacerles de comer. O sea, si Marta también se sienta a escuchar, entonces ¿quién les va a dar de comer? ¿Quién les va a servir? Ellos necesitan también comer. A la hora de la comida, ¿qué va a decir Marta? No, yo estaba tan ocupada escuchando. Como esa es la mejor parte, entonces aguanten hambre. ¿Sí ven? Ese es el punto. Entonces, realmente juzgamos a Marta, pero la pregunta es, ¿y quién va a hacer la comida? O sea, ¿quién los va a atender? Entonces yo diría algo. Aquí es cuestión de programarse. Si ustedes invitan a Jesús a su casa, si Jesús habla bonito, si da un mensaje claro, prográmense. Yo me imagino aquí muchas personas diciendo, pero es que me dejan a mí sola, todos se fueron, nadie me ayuda. Y yo digo, pero venga, ¿por qué no se programó bien? Si se hubiera programado bien, seguro un día antes o en la mañana, que habían varias personas, usted hubiera podido pedir ayuda y se hicieran las cosas. El problema es que a veces dejamos todo para lo último. A mí me parece que Marta dejó todo para lo último. Cuando ya vino el Señor a visitarlas, que sabían que iba a ir, entonces seguramente ella empezó por arreglar la casa, por hacer la comida. Y claro, María quiere escuchar a Jesús. Si antes no lo hicieron, qué pena, ya no lo hicimos antes, ya
Eso es como cuando uno le dice, mira, yo estoy aquí, pero si a las 7 no han venido, me voy porque me voy para misa. Y no les ha pasado que a veces a última hora llegan las personas y dicen, qué pena si ustedes se enojan, pero yo me voy para misa. Yo estuve todo el día aquí. Y sí les da rabia cuando de pronto pasa al contrario, que uno llega y quiere hacer algo, pero las personas se van. La pregunta es, ¿pero por qué no llegaste temprano? ¿Por qué no programaste mejor? No te quejes ahora ni te dé rabia. Prográmate mejor. Entonces yo creo que Marta lo que estaba haciendo era importante porque los discípulos necesitaban del servicio. Pero aquí lo que hay que decirle a Marta es, ¿por qué no te programaste mejor? ¿Por qué te dio por hacerlo todo a última hora, cuando ya llegó Jesús y sus discípulos? Entonces, este punto es para nuestra vida cotidiana, de que muchas veces nos quejamos que el tiempo no alcanza, que la gente no le ayuda, que me dejan solo para todo. Pregúntate, ¿será que dejaste todo para la última hora, para el último momento? ¿Será que no te organizaste bien? ¿Será que no te programaste bien? Si no hiciste esto, no te quejes, porque es falta de disciplina, no de colaboración. Así que pidámosle pues al Señor dos cosas en este día, que nos ayude a ser más disciplinados, a programar mejor el día a día, y seguro que si somos más organizados tendremos más ayuda. Al menos no nos pesarán tanto las cosas. Y segundo, a pensar que los planes nuestros no son los planes de Dios. Nosotros somos inquisitivos y Dios muchas veces es provocativo. El hombre busca condenar, Dios busca salvar. Esa palabra me gusta, la quiero repetir y grábensela. Todos los actos, todos los mensajes, todo lo que Dios haga en el hombre es porque Dios busca salvar. En cambio, el hombre busca condenar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.